no estábamos muy al tanto de esto, pero estamos trabajándole para que se puedan hacer las cosas mejor cada vez. Bueno, señores, entonces muy buenas tardes, que Dios nos ayude a aprender el conocimiento. La primera cosita que les voy a comentar es una ley que hay por la cual se peca mucho, que no se tiene en cuenta. Se le dice a la gente que hay que recargar la nevera varias veces para que funcione, por decir alguna nevera, por decir algo, ¿no? Que hay que echarle gas muchas veces porque es que el gas se cambia, el gas de gas se vuelve oxígeno o se vuelve otro componente, lo cual es completamente mentira, ¿no? Y en electricidad tenemos una situación muy parecida, y es que tenemos una actividad en los conductores que se llama recalentamiento. Ese recalentamiento generalmente es recalentamiento, porque también pueden haber otros fenómenos como campos magnéticos, que a la postre también nos genera calor, pero no nos generaría mucho calor. Las armónicas, por ejemplo. Ya miraremos un poquito qué son armónicas. Pero entonces el asunto no es difícil, simplemente es para entender una cosa. En electricidad tenemos varios conceptos como son las potencias, son la potencia útil, la potencia absorbida y la potencia perdida. En electricidad y en todas las áreas de la vida del universo existen esas tres leyes. Hay una parte, yo entro al restaurante, compro una bandeja paisa completamente cableadita, con todo incluido, y pago el 100% por mi bandeja paisa, todo, por el chorizo, el huevo, la carne molida, por todo. Pero en el momento que yo me la como, pues la disfruto totalmente, sí, me la disfruto, pago 12.000 pesos por la bandeja paisa y me la como, excelente, muy deliciosa. Pero hay un momento en que yo voy a trabajar y me doy cuenta pues que la bandeja paisa está supremamente sabrosa y utilizo para trabajar. Y me doy cuenta que estoy utilizando la energía que consumí en esa comida. Pero al cabo de 2, 3 horas, 4 horas, resulto yendo al WC, al water closet, al baño, y voy a depositar parte de la bandeja. Imagínense el negocio que hice. Si mi organismo no absorbe bien esa bandeja, estoy perdiendo mucha plata. Ese es el problema que tenemos en las instalaciones eléctricas. Tenemos una potencia activa, tenemos una potencia reactiva y tenemos una potencia aparente. Lo que yo compro en el restaurante, permítame, abrimos acá el Paint, ponemos el Paint para hacer una gráfica acá. Entonces el Paint, inicialmente el Paint es el Paint. La potencia aparente es la potencia que me llega a mí del transformador. Y entonces esa potencia corresponde al 100% de la energía que yo voy a utilizar, que me está suministrando Codensa. Tenemos entonces un consumo, cojo y me consumo la bandeja, y esa es una potencia que yo voy en el trabajo a utilizarla, y entonces la utilizo útilmente, y la utiliza de forma activa. Esa es la potencia activa, y de esa solamente consumo, produzco un porcentaje. Supongamos que voy a utilizar de esa bandeja el 90%. ¿Y por qué utilizo el 90%? Porque en realidad mi organismo no va a ser capaz de absorber toda la bandeja. Hay mucha gente que tiene problemas de absorción en su intestino y cosas de esas, entonces, o simplemente hay unos desechos que por obligación no alcanza a consumirlos, por ejemplo, un grano de maíz muy grueso que no puede ser digerido y cosas por el estilo. En electricidad exactamente pasa lo mismo. Tengo unos picos de voltaje que necesito mandar a tierra, tengo unos recalentamientos que no son benéficos, entonces la red tiene que desecharlos y mandarlos a la puesta a tierra o devolverlos por el neutro. El neutro nos sirve para devolver las cargas ajenas. ¿Qué pasa con eso? Como tenemos una potencia aparente por el 100%, que es lo que me dan a mí la empresa de energía, yo utilizo el 90%, ¿y cuánto me quedaría a mí? El 10% perdidos. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a utilizar la totalidad de la energía, que parte se me pierde, parte no voy a utilizarla activamente, sino la tengo que desperdiciar. Entonces, la ley de la termodinámica, la tercera ley de la termodinámica, ustedes ven ahí el gráfico. Entonces busquemos la tercera ley de la termodinámica. No sé si ustedes la sepan. ¿Qué es lo que dice la tercera ley de la termodinámica?
dice, aislado, dice que todo lo que yo realice con algún elemento, esta es la primera, perdón, eso no está, todo lo que yo utilice con algún elemento nunca se va a adicionar ni a perder nada. ¿Cómo lo define teóricamente la ley? Entonces dice que la tercera ley lo define de esta manera, dice, al llegar a cero absoluto, al llegar a, vale, pues, la tercera ley, vale, permítame un segundo. Permítame un segundo. Entonces dice que todo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Listo? Eso es lo que dice la tercera ley. Dice que la ley, está la ley cero de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica dice que la temperatura, pero es que a ver qué pasó, alcanzar prácticamente a cero. Permítame un segundito, dice que todo lo que nosotros consumamos nunca cambia, sino simplemente se conserva y siempre vamos a tener todo el 100% en el sistema. Y hay unos fenómenos que llaman entropía, que tiene que ver con los potenciales que están en los gases. Pues la tercera ley de termodinámica nos dice eso, nos dice, todo lo que se consume, ¿cierto? Nada se crea, nada se destruye, solamente se transforma. Pena que me enredé acá. Pues, la primera ley de la termodinámica, primera ley de la termodinámica, la segunda ley, esta ley se trata segunda ley de la termodinámica y la tercera ley de la termodinámica. Pues dice la tercera ley de la termodinámica que nada se pierde, nada se desecha, todo, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Solamente se transforma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acá está la ley cero, la entropía, bueno, por los nerviosismos, listo. Entonces eso dice la tercera ley de la termodinámica, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos el sistema, nosotros tenemos una potencia activa, que es la que vamos a utilizar en nuestro sistema eléctrico, una potencia aparente, que es la que nos suministra, y una potencia reactiva, que es la que se pierde. ¿Para qué hablamos de eso? Para saber que nosotros tenemos que hacer un diseño eléctrico que nos sirva para poder manejar esa activa y esa reactiva, teniendo en cuenta una aparente que nos llega. ¿Y cuál es la idea? Que la potencia activa sea exactamente igual a la potencia aparente. Lo ideal es que nosotros lo que pagamos sea lo que consumimos. Lo ideal es que no tuviéramos que ir al baño, eso es lo ideal, que consumimos la bandeja, pero el 100% que nos suministra la red sea lo que nosotros consumimos y la reactiva sea igual a cero. Esa es la idea de hacer un diseño en residencial, esa es la idea. Pues qué pena con la ley, pero entonces está un poco revuelta la nota y se me enredé. El asunto es el siguiente, si nosotros tenemos una activa igual a una reactiva, a una activa o igual a una aparente, no tendremos problemas de pérdidas, por lo cual no habría en los conductores calor. Y ahí las investigaciones que hacen en la Universidad Nacional para ver el superconductor. El superconductor es un elemento que lo bajan a temperatura cero para que no permita que se haya recalentamientos que nos hagan perder energía. Eso es todo. El asunto es el siguiente, entonces vamos a mirar acá cómo se realiza una actividad, pero antes de eso yo tengo que ser muy responsable con ustedes y tenemos que hablar de seguridad industrial. ¿Por qué seguridad industrial? Porque el problema no es hablar de seguridad industrial por hacerlo, sino que yo estoy en la obligación de manifestarle a ustedes que tienen que tener mucho cuidado con la energía eléctrica. Lo primero que vamos a mirar en el RETIE es los elementos de protección. Esto es obligatorio decírselo a alguien que quiera hacer un diseño eléctrico, porque precisamente el RETIE tiene como finalidad hacer una aclaración y hacer unas prevenciones a los que manejan la electricidad.
Lo primero que vamos a mirar acá es el uso de los elementos de protección, los EPP, elementos de protección personal. Tenemos que proteger nuestros puntos que son más asequibles a la corriente, que es lo que tenemos más cercano, la cabeza, por ejemplo. Los cables son aéreos, por estar los cables aéreos, entonces vamos a tener que manejar los movimientos con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucho cuidado para no tener problemas de electrofusión. Y lo primero que tenemos que proteger que es la cabeza, porque los cables son aéreos, generalmente en electricidad todo va por arriba. Y aunque fuera por abajo, también existe el problema de que los cables se pueden soltar y golpearnos la cabeza o elementos extraños que no son necesariamente cables. La otra cosa importantísima son los lentes, las gafas, los ojos. Nosotros trabajamos, todas las tareas que nosotros hacemos en electricidad las hacemos con la vista. Realmente el ser humano maneja su visión casi el 100% de lo que hace, casi el 100% es por lo que ve. Es que realmente nosotros no podemos decir voy a tocar un cable a ver si tiene energía o voy a mirar si ese cable está en esa posición, sino siempre tenemos que lo primero que hacemos es observarlo. Eso nos hace ver que esas gafas van a ser totalmente obligatorias utilizarlas. Pueden ser unas gafas transparentes, no necesitamos utilizar unas gafas con antirreflejo ni con filtro. Eso lo utilizan la gente que trabaja en media tensión, porque la chispa tiene un nivel de potencia lumínica y nos hace cerrar la pupila. La pupila se puede dilatar, también se puede cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una chisporroteo en la línea, yo quedo durante unos 2-3 segundos ciego. Entonces las gafas pero lo utilizan con el filtro y con la ventaja del antirreflejo para que el rayo no entre directamente a los ojos. La otra cosa es las protecciones sonoras. Utilizar tapaoídos, pues es necesario cuando hay mucho ruido, pero en realidad en electricidad es mejor no utilizarlos cuando tengo un ambiente normal, porque precisamente yo trabajo en equipo o trabajo en un lugar donde me pueden advertir algún riesgo con una palabra, hablándome, diciéndome. La otra cosa es los guantes. Los guantes son el punto de contacto que tenemos con la red. Entonces es supremamente delicado que yo no tenga los guantes puestos, porque voy a ser de cable, voy a ser de conductor. Y si voy a ser de conductor, entonces ¿qué pasa? Que yo voy a servir de elemento para que la corriente siga su camino, y mi cuerpo no está hecho para eso. Entonces acá nos faltarían las botas, que son el elemento de protección para los pies, para que la línea de transmisión no se establezca con tierra. Entonces las botas deben tener unas calidades de muchos ohmios, deben ser probadas. Esas botas que utilizamos nosotros están probadas a 18.000 voltios. 18.000 voltios quiere decir lo siguiente, que si yo tengo un potencial de 120 voltios, supongamos, 120 voltios, si han sido probadas a 18.000 voltios, pues la corriente que las atraviesa va a ser muy, muy pequeña, y acordémonos que nosotros tenemos una posibilidad de soportar una corriente de 25 miliamperios, pero no durante media hora ni 30 minutos, no, esos 25 miliamperios yo los puedo soportar durante milisegundos. O sea, no es que yo pueda soportar una energía durante mucho tiempo, porque el ser humano no está hecho para soportar energía eléctrica de grandes niveles. Sí tenemos nosotros energía eléctrica en nuestro cuerpo, pero nosotros no estamos hechos para conducirla en cantidades grandes. Entonces, ¿qué pasa? 25 miliamperios tenemos nosotros capacidad de soportar. Nuestro corazón tiene la capacidad de soportar esa energía. La otra cosita es que ya entonces el RETIE nos dice que tenemos que tener cuidado. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Precisamente por eso mismo, porque nosotros no somos elementos de alto consumo de poder manejar altas corrientes. Entonces ya cumplí la primera parte. ¿Y por qué esa primera parte es importantísima? Porque el RETIE establece que nosotros tenemos que poner en tela de alerta, en alerta a los que trabajan en la electricidad, porque pueden presentarse arcos eléctricos. En los hospitales no puede haber ausencia de electricidad. Esto es el RETIE, la página 50. Los que están soldando, los que utilizan soldadura eléctrica, ellos tienen una directa contacto con la energía. Hay gente que se ha electrocutado con el soldador, porque el soldador es un transformador reductor de voltaje, pero aumenta la corriente.
recordemos que la energía no se crea ni se destruye. En esas filminas que le mostré, qué pena, me enredé un poco con las filminas, pero ahí está. Simplemente son las leyes de la termodinámica que nos dice entonces que la energía no se pierde, sino solamente se transforma. Entonces, si nosotros tenemos esa precaución, sabemos que cuando hay altos niveles de tensión, tenemos bajos niveles de corriente. Eso es lo que pasa en las líneas de transmisión. Cuando nosotros tenemos líneas de transmisión, ellos elevan los voltajes, y al elevar los voltajes, entonces bajan la corriente. ¿Y para qué bajamos la corriente? ¿Qué es lo que realmente transportan los cables? ¿Voltaje o corriente? ¿Qué se le ocurre pensar a ustedes? ¿Qué manejan qué transportan los cables? ¿Voltaje o corriente? ¿Quién me responde algo de eso? A ver, para irnos integrando. Corriente, que es el amperaje. Correcto, exactamente. A mí realmente no me mata ningún voltaje. Ay, profesor, ¿pero cómo así? Si tengo 11.400 voltios. Sí, señor, eso es verdad. El problema es que yo tengo una circunstancia muy complicada. Venga, les muestro acá, en estas filminas que fotocopié. Permítanme un segundo. Acá tenemos la filmina. Miren ustedes que acá tengo una fuente de voltaje, fuente de tensión que me suministra corriente. Es una fuente con una tensión determinada. Si usted no tiene una deuda con un banco, usted pasa por el frente del banco y no se colorea. Si a usted le deben plata, usted pasa por el lado donde le deben la plata y no se pone feliz. ¿Por qué? Porque simplemente esa persona que le está debiendo plata es un potencial positivo para usted, porque le están debiendo, deben pagarme ese dinero. Pero si usted pasa por un lugar donde usted debe, la tensión es negativa. ¿Por qué? Tengo que pagar, tengo que suministrar. Así pasa con la fuente. La fuente tiene un nivel de tensión, supongamos 120 voltios. Y entonces, entre un extremo y el otro extremo se establece una diferencia de potencial que hace que cuando haya una carga, entiéndase por carga cualquier elemento eléctrico que nos permita realizar un trabajo, un bombillo, una bobina, ya mejor ejecutado un motor, que son un conjunto de bobinas síncronos o asíncronos que nos permiten hacer un trabajo con la aplicación de la rotación. Y un calefactor también podría ser, o una luz, un elemento lumínico, una luminaria. Entonces, acordémonos que la teoría convencional de la corriente decía que las cargas salían del polo negativo y iban al positivo. Entonces, que la fuente era positivo y negativo, que teníamos una fuente positivo y negativo, entonces que ese fenómeno era, cuando yo tengo una fuente, coloquemos un... se me abrió acá esto, acá, qué pena. Entonces, tenemos acá el fenómeno de la tensión. Acuérdense ustedes que tensión se puede marcar con la letra E, en electricidad se puede marcar tensión con la letra U, o tensión se puede marcar con la letra B. En realidad no se utiliza la letra B porque se hace referencia a la unidad de tensión. Entonces, ¿qué pasa? No dejemos entonces un sistema no lo dejemos que nos conduzca en la forma convencional. La forma convencional que decíamos decían los físicos antes, que la batería tenía un punto positivo y un punto negativo. Entonces la lógica decía que el positivo era el que tenía las cargas y el negativo era el que estaba pobre. Y el señor Bohr, el sueco Bohr, se dio cuenta que era al revés, que los que salen de la fuente son electrones, no son cargas positivas. Los que están sin hogar son los electrones. Entonces los que están sin hogar son los electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que los electrones necesitan buscar los sitios que dejaron por algún fenómeno termomagnético, químico, como una batería. Dejaron unos espacios acá que se llaman huecos. Eso es para que ustedes tengan una referencia de cómo es que se transporta la energía. Y yo, ¿por qué me tengo que cuidar? ¿De dónde vienen los rayos? Del cielo. ¿Y los rayos son positivos o negativos? Pues los rayos que vienen del cielo son negativos. Por eso es que la Tierra, que es el condensador más grande y que es el elemento más grande, absorbe los rayos. Entonces, negativo a positivo se atraen, la ley de las cargas. Negativo es atraído por positivo. Que también se puede decir que hay cargas
positivas que también abandonan la Tierra. Son escasas, pero sí se ha demostrado que también hay rayos de la Tierra a la atmósfera, porque hay diferencia de potencial. Entonces la atmósfera está muy cargada negativamente, entonces las cargas positivas quiere decir que hay un rayo que está buscando acoplarse con los electrones que están en la atmósfera. Quiere decir que esas cargas, siempre de diferente valor, están buscándose complementarse, están buscando unirse. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Simplemente mirando la ley de las cargas. La ley de las cargas me quiere decir que si yo me hago en la mitad de estos conductores, entonces yo voy a servir de cable. Que si una persona se hace en este lugar, entonces simplemente la persona va a resultar siendo un conductor, y nosotros como seres humanos no estamos hechos para ser conductores de la electricidad. Les dije ya, esta es la ley convencional, que las cargas salen de positivo a negativo, lo cual no es cierto. La ley de la teoría electrónica es que los electrones son los que viajan a través del cable. Por eso yo debo cuidarme con los elementos de protección. Entre los elementos de protección, decíamos, son los elementos que me permiten a mí aislarme de la energía eléctrica. Y estos fenómenos es bueno que usted los lea en la página 50. Los arcos eléctricos, la ausencia de electricidad. Acá dice que los arcos eléctricos, ¿qué hace un señor cuando está soldando? Coge un electrodo, cierra un arco eléctrico. Supongamos que es el soldador. ¿Y qué es lo que hace él? Coger un elemento y colocarlo en la mitad. Y eso se llama electrodo. Entonces, acá tenemos la pieza para soldar. Entonces él coloca el positivo, lo coloca el aparatico. Acá tenemos el electrodo. Y acá tenemos una pieza ajena. Cuando yo coloco el electrodo sobre este elemento, la soldadura se derrite porque hace contacto contra el positivo de la fuente. Esto se da en el proceso de AC, ¿no? Una fuente de AC, no DC, pero sí AC. Pero bueno, también se puede DC, claro que sí, porque lo único que yo estoy buscando es derretir, hacer un corto controlado. Eso es lo que es un equipo de soldadura, es un corto controlado. Dense en cuenta ustedes que los motores todos consumen energía y ninguno echa candela. ¿Por qué? Porque ha habido algo muy importante en electricidad que se llama diseño. Cuando yo hago un diseño, pues las instalaciones no me echan candela. Cuando yo hago un diseño, no consume más de lo necesario, la reactiva es muy baja. Cuando yo hago un diseño, me evito problemas de cortocircuito, y cuando hago un diseño, lo principal, evito que me haga daño o le haga daño a los demás. Entonces, eso es lo que es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, estas páginas es bueno que ustedes en la casa le peguen una leidita, arcos eléctricos, que es lo que hace el soldador. Dice que no debe haber ausencia de UPS en los hospitales. Imagínense usted que tengamos que actuar para salvar a alguien y no haya, entonces tiene que haber equipos de respaldo. Acá ya se tiene en cuenta estos asuntos. Dice posibles causas: reducción o corte del servicio, no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia, una UPS. Lo que quiere decir acá es que tenemos que ser precavidos en los hospitales, en los sitios donde se manejan asistencia a enfermos. Es más, en una cárcel, en cualquier de esos sitios debe haber iluminación externa, iluminación generada por un aparato que no sea de la empresa de energía. Bueno, contacto directo es hacer contacto directamente sobre la red. Contacto indirecto es cuando usted toca la lavadora por fuera, el horno, toca usted el televisor, toca usted el motor, y como acá no hay una puesta a tierra que lo esté llevando a potenciarlo al nivel cero del terreno, entonces yo sirvo de conductor. Miren ustedes que los electrones pasan a través de mi cuerpo y me hacen daño, me pueden matar, me pueden hacer daño, quemarme, dañarme los dedos, permitir que los músculos se dañen de tal manera que haya que cortar los brazos porque se da gangrena. Gangrena es una electrólisis en los brazos, se separa el plasma del agua. ¿Y qué podemos hacer? Coger célula por célula y volverle a meter el plasma, y eso no se puede. Ya la persona quedó prácticamente con sus brazos totalmente muertos. Un cortocircuito, pues son un sistema de pasar corriente de manera impropia. Si yo cojo un cable número 14 que es para 15 amperios y le pongo 100 amperios, se quema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucede, lo único que puedo pensar yo es que no hay un diseño previo. Un cortocircuito es un diseño mal hecho. Vayamos a mirar. Entonces, esas cosas son importantísimas que las tengamos en cuenta.
Entonces, un cortocircuito es coger la fase y unirla directamente con el neutro. ¿Qué es lo que pasa si unimos directamente fase y neutro y tenemos 100 amperios? Pues que todos los 100 amperios van a pasar a través de este cable, y si el cable no es adecuado y no está haciendo un trabajo organizado, pues simplemente se va a quemar, va a echar candela o va a explotar si es un transformador. Entonces, esas son cosas importantísimas de tener en cuenta. Electricidad estática, todo se carga de estática. El electricista, cuando trabaja, es bueno que cuando ustedes estén trabajando, en algún momento se quiten los guantes y toquen una ventana, toquen la estructura del edificio. Eso los descarga en estática. Hay gente que tiene problemas de dolor de cabeza y es porque eléctricamente se cargan. Entonces, tóquese una ventanita, tóquese un tubo por ahí metálico que esté aterrizado, que no sea eléctrico, simplemente lo toca y con eso usted se descarga tierra. Y eso evita que usted tenga potencial. Se baja de un carro de esos antiguos y le da la mano al otro y le pega un corrientazo. Entonces, antes de eso, toque la estructura de un poste, de alguna cosa que usted se está descargando. Si trabaja electrónica, eso se puede hacer con la manilla antiestática. Descargarme a tierra. ¿Listo? La tensión de contacto ya dijimos, y la tensión de paso es cuando yo voy caminando, hay una descarga. A Carepa Gaviria y Germán Gaviria en el Valle les pasó lo siguiente. Una persona narró eso, que cuando el rayo cayó y estaban entregando en el potrero, todos ellos cayeron. Germán Gaviria murió en el acto, el otro muchacho, Giovanni, también cayó al piso, pero tuvo problemas, le dio 5 infartos y murió también. Germán y Carepa Gaviria murieron en ese... ¿Por qué? Por no tener precauciones con las puestas a tierra. Si hubiera habido un pararrayos, el pararrayos hubiera absorbido toda la energía y no hubiera tenido problemas de subir por una pierna, matar a la persona dándole un infarto y bajando por la otra pierna al otro lado. Lo que pasa es que el rayo, la energía se da cuenta por dónde es mejor trabajar. Si en el otro pie tengo menos resistencia, pues ella sube por esta pierna y baja por la otra, porque ella necesita llegar a tierra, que es lo que estábamos hablando ahorita. Listo, entonces esa es la primera parte. Y existe una regla que es supremamente importante, que está en la página 82. Esto, como les digo, es obligatorio que yo se los dé, porque yo no puedo permitir que ustedes van a hacer instalaciones sin tener en cuenta estas normas. Hay que cuidarnos. Nosotros no estamos aprendiendo electricidad, les digo yo siempre en los cursos, para hacernos daño. Nosotros estamos aprendiendo electricidad pues para ganar dinero y beneficiarnos nosotros, nuestra familia, y no podemos hacer daño. Esta regla de oro está en la página 82, 18.1, artículo 18.1. ¿En qué se resume esta regla de oro? Se la recomiendo mucho, y es en trabajar sin energía. Nos sugieren en todos los casos trabajar sin energía. Si usted trabaja sin energía, va a tener muy pocos problemas para usted matarse y hacerse daño. Es imposible. Pero si no puede hacerlo, entonces debe usted efectuar un corte visible. En la caja de distribución usted colocar un letrero que diga no me suba los tacos. Pero como estamos en Colombia, donde la gente no tiene precaución, entonces van y le suben los tacos y usted está energizado y no se da cuenta, igual que usted los cables, y se pega tremenda electrocutada. Entonces vamos a ahorrar acá, y esa regla de oro se la resumo en 2 palabras y pasamos a hacer el diseño eléctrico. ¿Qué es lo que pasa? Estas cosas es necesario tenerlas en cuenta, porque el RETIE se creó porque la gente se hace daño muy fácilmente. La gente se está haciendo daño cada rato, se están haciendo daño, se están matando. ¿Y qué podemos hacer? Pues no podemos seguir en el mismo cuento. Tenemos que tener cuidado, porque si nosotros estamos viendo que la gente está haciendo daño, tenemos que advertirla de que la energía eléctrica es mucho más letal que el gas, mucho más letal que el coronavirus, mucho más letal, porque la energía no le da tiempo a usted de decir nada, simplemente lo mata. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos unos conductores que salen a través de una tubería, y como en Colombia, en todas partes del mundo, pues hay gente que no hace las cosas técnicamente, salen por un tubo. Nosotros siempre, dice la norma, tenemos que asumir que tienen energía. Lo primero es trabajar sin energía. Entonces usted baja la luz, deja todo listo y trabaja tranquilo y nadie lo molesta. Pero si usted va a un lugar donde hay unos conductores que salen por una tubería y usted no sabe si tienen energía, existe la segunda norma. La segunda norma es: asuma que todo conductor está energizado. Todo conductor está energizado, todo. Entonces usted no puede tener
Entonces usted coge su multímetro y empieza a medir. Entonces coge su voltímetro y empieza a medir entre uno y otro sin tener ningún prejuicio de que va a haber energía porque el cable es verde, es amarillo, es azul. No, usted va a pensar que todos estos cables están energizados y empieza a tomar las mediciones de tensión. Entonces le da 0 voltios, por ejemplo, 0 voltios. Entonces usted empieza a sacar conclusiones. Y luego usted, entre esta y esta, usted ya no tiene sino cable número 1 con 2, ahora 1 con 3. Entonces usted llega y coge y hace la siguiente medición. Y aquí le da 120 voltios. ¿Quién me dice qué pasó ahí? Porque entre 1 y 2 me da 0 y entre 1 y 3 me da 120 voltios. ¿Cuál es el cable que no tiene potencial o qué deducción se puede sacar ahí? ¿Quién me puede decir eso? A ver. Se están midiendo los 3 cables. Tenemos 3 cables entre 1 y 2. El 2 es neutro, el 1 es tierra y el tercero que fue el que dio los 120 es la fase. Entonces, 1 es neutro, ¿no? El 2 es tierra, perfecto. Y el 3 es la fase, ¿no? Recordemos lo siguiente. Si yo voy a medir una puesta a tierra con respecto a neutro, dice la norma en las puestas a tierra sencillas, pequeñas, inicialmente se prueban de esta manera, me debe dar máximo 2 voltios. Entonces, entre neutro, si este fuera neutro y este fuera tierra, me tiene que dar una diferencia de potencial. Me puede dar 1 voltio, me puede dar 2 voltios, pero nunca me va a dar 0 voltios. ¿Por qué no me va a dar 0 voltios? Porque tendrían que ser casi prácticamente idénticas y eso es muy difícil lograrlo, es casi imposible lograrlo, que sean idénticas. Entonces, si me da 0, la mejor forma de deducir es que alguno de estos cables puede estar abierto. Sería, ¿no? Puede estar abierto. Y si está abierto, entonces no tengo retorno. Sería la mejor, pero si me da 0, no me indica que es neutro y tierra, porque neutro y tierra siempre me tiene que dar, porque acá hay una resistencia con respecto a tierra en ambos. Y al haber una resistencia y haber una tensión y un voltaje, me tiene que dar aquí un voltaje entre los dos. Entonces, esa sería una conclusión de lo que podemos hacer con un cable que está dando 0 voltios, que está abierto. Pero tengo que descartar cuál de los dos está abierto. Supongamos que este lo tengo, pero entonces, ¿por qué este no podría estar abierto? Porque ya medí con el otro lado y me está dando 120. Entonces ahora, ¿qué conclusión podríamos sacar? ¿Que este es neutro o que este es neutro? ¿Que el 1 es neutro o que el 3 es neutro? ¿Quién me dice ahí? ¿El 1 es neutro o el 3 es neutro? ¿Quién puede pensar a ver? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a sacar conclusiones. ¿Cuál es la mejor manera que puede usted hacer para medir, para evitarse todo este poco de conjeturas? Todos los 3 cables son del color negro, entonces gravísimo. Lo mejor que yo puedo hacer para trabajar en estos sistemas es lo siguiente. Trabaje con el desnudo. El desnudo es una línea que tiene que ir directamente energizada desde la caja de distribución, pero va desnudo como lo hice. Entonces este es el desnudo. Y eso me garantiza que este desnudo tiene que estar aterrizado aquí a tierra. ¿Y qué pasa? Como está aterrizado directamente a tierra, pues simplemente yo lo único que pienso yo es, este me va a dar un potencial de 0. Este, como está aterrizado a tierra, su potencial debe ser 0 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Como son 0 voltios, entonces yo puedo confiarme en él. Listo, tengo que verificar efectivamente que sí esté conectado a tierra. Si no, entonces la mejor manera que pueden hacer ustedes para verificar la instalación, están en el piso 20 de un edificio y todos los cables son negros, es cogerse de la estructura del edificio. Ustedes tengan en cuenta eso. Una columna que tenga una orillita viéndose, una ventana. ¿Sí? Una ventana también está aterrizada a tierra. Claro que está aterrizada a tierra. ¿Por qué? Las paredes están aterrizadas hasta la tierra. Están tocando la tierra. Y por la tierra, por las paredes van un poco de columnas llenas de varillas. Varillas con sus flejes. Entonces todo ese sistema está aterrizado. Hay paredes donde hay tanta humedad que la gente se electrocuta, le sienten las descargas eléctricas porque la pared está húmeda. Listo, esa es la manera más confiable. Coger un punto de tierra, el desnudo, si es un punto de tierra que está certificado que sí está conectado,
me puede servir para identificar todos los cables. Entonces ya voy a mirar cuál es neutro, cuál es tierra, cuál está abierto, cuál es la fase, cuáles son las fases, y listo, salgo del problema. Esa es la segunda cosa que se debe hacer para verificar cuando voy a hacer una instalación eléctrica. Lo primero, trabajar sin energía. Lo segundo, asumir que todos los cables están con energía. Si no tengo un cable seguro para probar, el desnudo no lo tengo seguro, entonces me cojo de la estructura del edificio. ¿Y de dónde me cojo para que me dé lo mejor posible? Pues de la estructura de las varillas, de todo lo que va aterrizado de la estructura física del edificio. Una varilla aterrizada por una columna tierra es excelente porque está aterrizada y acá abajo hay un pocorón de hierro. Eso es una puesta a tierra. Está como una puesta a tierra. Entonces, al ser una puesta a tierra, pues me garantiza que yo puedo verificar los voltajes con toda la tranquilidad acá. Y la tercera cosa, resulta que tenemos una tubería, permítame, tenemos una tubería bien jalada, y por esa tubería nosotros vamos a tener los conductores. Entonces, llevamos los conductores del mismo color, que generalmente para ahorrarse las batas los mandan del mismo color. Entonces tenemos 6, 7 conductores, 4 conductores, 5 conductores. Entonces, yo bajé la caja de breaker acá, y entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Yo tengo que garantizar que no me voy a electrocutar. Pero viene algún amigo, me quita el letrero que está encima, no conectar, me quita el letrero y vuelve y activa los tacos. Entonces, ¿qué pasa? Gravísimo, porque me electrocutó. Entonces el RETIE me dice, yo puedo pelar los cables a la salida, unirlos entre sí, se llama condonarlos, ¿sí? Y mandarlos a tierra. Y entonces, el que quiera subirme los tacos, pues simplemente se va a hallar con el problema de que el taco se vuelve y se salta, se abre nuevamente. Y entonces me dicen a mí, ¿usted por qué hace eso? Pues simplemente el RETIE me autoriza en caso de que alguna persona me cierre la protección y yo esté trabajando en otro lugar, considerando que sus cables están sin energía. En algunos casos, pues yo tengo que trabajar en algunos casos con los cables de esta manera. ¿Por qué? Porque necesito hacer pruebas, necesito hacer conexiones directamente a los elementos. ¿Debo trabajar con los guantes? Claro que sí, pero también existe el problema que yo puedo dejar que estos dos cables se me unan y voy a hacer un corto horrible. Entonces para eso yo los conecto y trabajo en toda la instalación sin ningún tipo de problemas. Puedo unir los cables y mandarlos a tierra. Listo, esa es la regla de oro. Entonces, si ustedes tienen eso en cuenta, nunca se van a hacer daño. En electricidad es mejor tener la precaución que uno tener problemas de irse a hacer daño de oro. Vamos a trabajar haciendo la instalación eléctrica. Hay que tener en cuenta que esto se inspira en el RETIE. Pues vamos a hacer una instalación monofásica. Tengamos en cuenta lo siguiente, la instalación eléctrica viene directamente desde unas líneas que se llaman acometida. Lo primero que nosotros vamos a hacer es calcular los cables de la acometida. Estos son los cables de la acometida que van directamente de las líneas que vienen del contador, ¿sí? Las líneas que vienen de afuera al contador, de las líneas que vienen del poste al contador. Entonces, ¿cómo los vamos a diseñar? Vamos a diseñarlos, permítame, tengamos en cuenta esto, la corriente alterna. Entonces, la corriente alterna tiene una frecuencia y tiene un tiempo de respuesta en los cables, por eso es que se generan problemas de armónicos. Los armónicos son frecuencias ajenas que se meten en los cables. Listo, perfecto. Venga, buscamos entonces. Listo. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer para hacer un diseño de una acometida? Cogemos todas las potencias de los elementos que estén conectados. Miren, pues acá están. Todas las potencias. Lo primero que nosotros sabemos es que todas las potencias vienen en cada aparato en su placa de características, en su diseño, en su mismo cuerpo. Entonces, sumamos todas las potencias. Vamos a hacer un cuadro de cargas con eso. Primero sumamos todas las potencias. Pero hay unas normas para ejecutar esa acometida. Entonces, en la norma NTC 2050 tenemos unas tablas, mire estas tablas, para que ustedes las puedan manejar. En la norma NTC 2050 tenemos entonces en la página 64-65
64, 65. Tenemos estos factores de demanda. Mira, acá están. Entonces, factores de demanda para alimentación de cargas de alumbrado. Alumbrado se entiende como tomas y alumbrado propiamente en una instalación. No necesariamente solamente alumbrado, sino se le dice alumbrado en general. Tomas, salidas y alumbrado propiamente. Si nosotros miramos acá en unidades de vivienda, entonces tenemos que los primeros 3.000 o menos van al 100%. De los 3.000 a 120.000 al 35% y a partir de 120.000 vatios, 25%. Eso es lo primero que hacemos para calcular la acometida. Entonces, 100, 35 y 25. Mira, pónganle cuidado. 100, los primeros 3.000. Entonces, si quieren anotar en su cuaderno, en el sitio donde tengan ustedes, ¿cómo va a anotar en su cuadernito, en su libreta? Anótense estos valores. Está en la página 65 de la norma NTC 2050. Eso se llama factores de demanda para hacer el cálculo de la acometida. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es sumar toda la carga. Entonces, vamos a mirar, si quiere hagamos el ejemplo que está en la hojita que les acaba de pasar, para que ustedes lo entiendan bien. Los primeros 3.000 van al 100%. De 3.001 a 120.000 vatios van al 35%. Ya le saco el 35% y lo sumo. Y a partir de 120.000, entonces 25%. Si ven las cargas tan altas, miren, es una carga bastante alta. Profe, ¿le puedes ampliar? Que nosotros vemos. Sí, señor, digamos. ¿Puedes ampliar un poquito ahí con la lupa para verlo mejor? Ah, claro, perfecto. Ahí está. Pues esto es para instalaciones, dice unidades de vivienda. No son hospitales, no son hoteles, no son sitios de transporte, aeropuertos, no, son unidades de vivienda. Las unidades de vivienda. Entonces, estas unidades de vivienda, los primeros 3.000 vatios, voltamperios, se dice porque son la carga que viene del transformador, pero pues, realmente yo lo puedo convertir en vatios porque es la potencia consumida. Entonces, son al 100%, y luego de 3.001 a 120.000, que ya es demasiado grande, 35%. Entonces vamos a mirar acá, entonces, permítame, ley de la termodinámica, que me hizo quedar mal, contador, Flower, ley, Reti. Entonces, miremos entonces acá la que estamos trabajando, esta. Entonces, ¿qué carga tenemos nosotros acá? Miremos acá, hagamos la cuenta. 12, vayamos haciendo la cuenta, ahí desarrollémosle una hojita para que lo podamos coger de una, fácil. Entonces tenemos 12 bombillos a 100 vatios. ¿Cuántos son 12 bombillos a 100 vatios? Entonces, 12 bombillos a 100 vatios, 1200 vatios. Entonces, si quieren anotar, luces, 1200 vatios. 4 bombillos a 60 vatios. Entonces, 4 bombillos a 60 vatios. Eso nos da 4 por 6, 24, 240 vatios. Los otros nos dio 1200 vatios. Ahora, 12 tomas a 200 vatios. Entonces, 12 tomas salidas a 200 vatios. Entonces, eso nos da 240, estamos haciendo la cuenta, 12 por 2, 24, 2400 vatios. 12 por 2, 24, sí. Y decíamos 12 bombillos a 100 vatios cada uno, 1200, perfecto. Ahí vamos haciendo la suma, entonces hagamos la suma. 12 bombillos a 100 son 1200. Perfecto. 4 bombillos a 60 son 240 vatios. 12 tomas a 200 son 2400 vatios. 12 por 2, 24. Una toma especial a 1500 vatios. Dice que es un calentador de agua. Una toma especial a 2200 y eso dice que es la estufa eléctrica. Entonces, si vamos a sumar, ¿quién me dijo cuánto le da? 4, 8, 13, 17, llevo una, 2, 4, 5, 7700, si no estoy mal, ¿no? ¿Sí le dio?
Mire, 4, 4, 8, 13, 15. 8.540. ¿Sí está bien? Vatios. 0, 4, 4, 8, 13, 15. 2, 4, 5, 7. 7.540 vatios, ¿correcto? Les dio 7.540 vatios, perfecto. Entonces, tenemos 7.540 vatios. ¿Qué nos dice la norma? Los primeros 3.000 de 7.540 pasan al 100%. Entonces, los primeros 3.000, entonces serían, ya tenemos 3.000 en nuestra ¿No puedes final, ampliar este cuadro? Es que se ve muy... un poquito más, perfecto. Sí. Pero entonces, este es el cuadro de cargas que ahorita lo explicamos para que no se enrede. Ajá. La idea sería, lo primero, sumar las cargas para que podamos saber. Estos son los cuadros de cargas de acuerdo a la distribución que le hacemos en el circuito, ¿no? Pero esta casa ¿dónde está ubicada? Es una casa unifamiliar con una carga de 1,8 kilovatios. Es para Pero unidad unifamiliar. 1.8 es lo estandarizado, no es como mucha carga Sí, para... correcto. 1,8 es lo estandarizado por Codensa. Ya les muestro el reglamento para no enredarlos más con más cosas porque se nos enredaría mucho más. Pero ya les muestro el documento para que lo puedan bajar y lo leen en la casa, ahí en la casa. Exacto, muchachos. Esta es la parte interesante acá del tema para instalar una casa, la energía, ¿no? Por eso, como dice el profesor, esto ya está muy normado y si yo no cumplo con la norma, pues nunca voy a lograr que Codensa me apruebe la puesta a un contador. Exactamente. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es sumar todas las cargas. ¿Cómo hacemos? Miramos todas las placas y de ahí de todas las placas, entonces vamos a mirar qué batiaje tiene cada línea, cada aparato, la lavadora cuánto tiene, la ducha cuánto tiene. Recordemos entonces que las casas monofásicas 2 silos, tienen autorizado por Codensa de 1 a 8 kilovatios. Eso es lo que autorizan las acometidas monofásicas 2 silos, todos bifilares. Eso es lo que no necesitaban más de 8.000 porque está establecido de 1 a 8 o 1 a 8 kilovatios. Acá cumplimos la norma, tiene 7.540 vatios. ¿Qué quiere decir? Que los primeros 3.000 pasan al 100%, ya tenemos en nuestro final 3.000 para sumarlo al resto. ¿Y qué dice la norma? De 3.001 a 120.000 tenemos el 35%. Sí lo vimos, ¿no? 35%. Entonces, al tener de esas cosas, quiere decir que ¿cuánto nos quedó de 7.540? Son 4.540. 4.540. De eso le vamos a sacar el 35% y lo sumamos. Entonces, 35% de 4.540. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo tiene? 35%. Permítame ver. ¿Quién lo tiene de la mano primero que yo? 3.589. 1.589. 1.589 vatios, perfecto. ¿Qué quiere decir? Que a esos 4.540 le quitamos 1.589. ¿Cuánto nos quedaría? 4.540 menos 1.589. 10 menos 9, 1. ¿Cuánto? 900. ¿Cuánto? 2.151. 2.151, perfecto. Mira, 900. De 1951. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, ya nos dimos cuenta de lo que tenemos que aplicar. Lo primero que nosotros hacemos es hacer la suma total, pero entonces tenemos otras cosas para tener en cuenta. Inicialmente eso es como si no tuviéramos elementos superiores de 1.500 vatios o de 1.500. Mire que acá tenemos un calentador de agua. Eso por norma dice, todos los elementos, las tomas especiales deben ir de manera independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Con un circuito propio de ellos y se mandan al 100%. Y ya cambió la norma, ya cambió ahí, ya tenemos que tener en cuenta eso. Los equipos, por ejemplo, este tiene 1.500, amerita completamente por la calidad del servicio que presta, un calentador de agua,
se me pone en corto, lo primero que puede pasar es que la persona que está abajo bañándose puede tener problemas de electrocución, entonces yo lo dejo independiente, aterrizado a tierra, para que cuando tenga problemas se me apague, pero que no me apague toda la casa. Entonces, por la carga, yo tengo que dejarlo independiente, 1500 hacia arriba, 2000 hacia arriba. Este, como es un solo elemento y tiene 1500, y por la calidad que tiene que es calentar agua, él va a consumir constantemente, es un elemento que va a consumir constantemente bastante luz mientras están bañando. Entonces yo lo dejo en un circuito con los cables completamente independientes, sin hacer empalmes. El cable que sale de la caja de distribución hasta al calentador tiene que ir directo y tiene que estar completamente protegido con su taco correspondiente, taco de 15 amperios. La segunda cosa sería la estufa eléctrica, 2200 vatios. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esa clase de cargas. Ya miramos que se le saca el porcentaje, pero no. Antes de eso tenemos que mirar que tenemos 7540, que es la total, el 100%, pero yo voy a sacar las cargas especiales. Ese calentador de agua, por el uso y por la carga, amerita que lo mande independiente para que no haya problema en la instalación porque se me dañó el calentador, o voy a hacer un mantenimiento en el calentador y tengo que apagar la luz de toda la casa. No, no lo debo hacer. Entonces yo apago el calentador y hago el mantenimiento del calentador sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sacar las cargas al 100%. Antes de hacer, quería hacer el ejercicio de los porcentajes para que se dieran cuenta que no es complicado, pero antes de hacer eso tengo que sacar las cargas que deben salir en circuitos independientes por ser tomas especiales. Entonces la primera sería 1500, salió 1500 por ser una toma especial, y salió 2200, otra toma especial. Esas van al 100%. Todo circuito de potencia va al 100%. Eso se utiliza mucho en la industria. Todo al 100% se maneja. Y antes se sobredimensiona. Bueno, esas dos cargas que van al 100% me generan 3700 vatios. Realmente, como este circuito es tan pequeño, tan pequeñito, pues realmente lo que me queda son los 3000 vatios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? Que vamos a trabajar con el 100% de la carga de la casa, porque realmente no es nada del otro mundo. Me quedan 700 vatios por fuera. Pues mejor, en electricidad es mejor jugar hacia arriba y no hacia abajo. Es mejor que yo tengo dudas de un cable, tengo necesidad de sobredimensionar un cable, pues lo sobredimensiono. En los motores se sobredimensionan el 125%. Es mejor siempre hacia arriba que hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Mejor trabajemos entonces con los 7540. ¿Por qué? Porque el factor de demanda, como la carga es tan pequeña, acá no se amerita. En una industria sí, claro que sí. Pero el factor de demanda acá realmente 3700 al 100%, y a lo otro le sacamos el 100%, acá dice 2500, pero actualizado. Esto es una cartilla que sacó un docente del SEMA, que está viejita, pero la utilizo porque tienen los cálculos, pero entonces simplemente modificamos esta que está ahorita, los primeros 3000, dice que los primeros 2500 no son 3000, son al 100%, entonces prácticamente no nos queda nada. Entonces trabajemos al 100%. ¿Y cómo calculamos la acometida? Pues simplemente utilizamos la fórmula sencilla, la fórmula de potencia de watt. Cuando ustedes trabajan las fórmulas, es necesario aclarar eso, cuando ustedes trabajan las fórmulas, es necesario saber que nosotros debemos trabajar las potencias. Eso es para nivel industrial. En residencial realmente yo puedo trabajar todo con la potencia aparente, porque ¿cuál es la reactiva? La que me produce la licuadora al funcionar. Pues eso es algo significativamente muy pequeño. La reactiva es muy pequeñita. Una licuadora que funciona 15 minutos, que me va a pasar la corriente. Entonces, el televisor es un elemento que funciona con condensadores, bobinas y resistencias. Quiere decir que es un elemento prácticamente que funciona sin ningún problema en la red eléctrica. No me produce mayor problema de picos de voltaje o de pasaje entre corriente y voltaje. O sea, no me produce una reactiva significativa. Entonces yo puedo utilizar, permítanme borramos esto, yo puedo utilizar la forma de potencia aparente, sin coseno phi. Imaginen el coseno phi que
que me puede producir un secador de pelo de una señora. Eso es un coseno phi realmente muy pequeño. Entonces, lo que yo puedo hacer es simplemente utilizar la fórmula sin el coseno phi. En industrial sí es obligatorio y totalmente viable que lo tengo que utilizar, pero acá no. Entonces simplemente yo utilizo la fórmula de la potencia aparente. No tiene coseno phi, por lo cual asumo que las pérdidas son demasiado bajitas. Entonces, monofásica, simplemente tenemos que la potencia es igual a la corriente por la tensión. ¿Por qué? Porque realmente lo que le digo yo, la reactiva y los desfasajes son muy pequeños, porque los motores son una cosa muy pequeña. El televisor no me ocasiona problemas de desfasajes significativos en la red. Entonces podemos utilizar esta fórmula, que pasando la fórmula que acostumbramos a utilizar es potencia activa igual a corriente por tensión, corriente por voltaje. ¿Listo? Entonces simplemente procedemos a hacer el cálculo. Entonces cogemos el 100% que dijimos que íbamos a coger el 100%, porque realmente las pérdidas son muy pequeñas, el circuito es algo realmente supremamente pequeño. Entonces no tenemos necesidad de ponernos a sacarle factor de demanda, porque realmente las cargas, por más que no estén funcionando todo el día, pues un televisor pues es mejor mandarle los 7500, prácticamente los 8000 vatios al circuito, porque funcione bien. No tenemos problemas de consumo, porque en una casa no están prendiendo el televisor las 24 horas, ni tampoco la licuadora, ni la cocina está funcionando las 24 horas. Entonces son cargas demasiado pequeñas. Entonces podemos trabajar al 100%, y más bien sí podemos dejar los circuitos que tenemos aparte, los dejamos conectados con circuito aparte. Entonces decimos que el calentador se va con circuito aparte, y la estufa sí, porque tiene una norma de seguridad, que es cuando yo tengo problemas con el calentador o con la estufa, tengo que tener unos breakers con los que yo pueda interrumpir la corriente en el momento y no quitarle la luz a la casa. Imagínense a medianoche que se haga un corto y tengo que trabajar arreglando el circuito o verificando qué pasó con la luz apagada, pues es completamente inoperante. La otra cosita importantísima es que siempre que ustedes coloquen luminarias en las casas, nunca dejen todas las luces con una sola línea. Nunca dejen las luces con un solo interruptor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen eso conectado a un solo taco. Este es el símbolo de taco de breaker. Pues entonces se le apagó todas las luces de la casa, que a propósito todas van en paralelo. Todas las luminarias. Este es el símbolo para el plano, que es el circuito unifilar. Entonces dejémoslo solamente como lámpara. Esta sería la salida eléctrica, pero en el plano. Entonces simplemente utilicen ustedes luces colocadas estratégicamente. Si tienen la alcoba acá en este lado, pues si la puerta está a este lado, entonces coloquen una luz que vaya con otro taco al frente de la habitación. En caso de que tenga problemas con la iluminación a medianoche de mi alcoba, pues simplemente me queda la luz de afuera para que me ilumine. Pero si yo coloco un solo taco para todas, pues quedo en serios problemas para solucionar un problema. Entonces siempre coloquen luces enfrentadas para que no quedemos sin luz en la cocina, en el baño, en todo. Siempre luces enfrentadas con diferente taco. Esta iría con un taco y esta luz que viene aquí iría con otro breaker, con otro taco de la caja de distribución. Entonces eso que me ocasiona a mí bienestar para poder evitar un problema mayor. Acá tenemos entonces el taco, un taco con una luz, dos luces. Este taco iría con esta sería esta luz, esta luminaria sería esta, y esta otra luminaria vendría de otra caja, de la caja de distribución. Listo, entonces ya tenemos nuestra cometida. Entonces simplemente tenemos que corriente, despejamos corriente. ¿Cómo despejamos? Vamos a despejar esta corriente. Lo que está al otro lado del igual es independiente, entonces pasa igual. Corriente igual a potencia sobre tensión. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces hagámoslo. Decimos que nuestra carga es 7540 vatios. Nuestra potencia 7540 vatios. Nuestra potencia activa 7540 vatios. Entonces miremos cuánta sería la corriente. El voltaje
en la cometida monofásica 2 hilos está establecido por Codensa, también ya les paso el documento, que tiene que ser tensión de 120 voltios. Ese es el voltaje que nos suministra Codensa o Enel en este caso para Bogotá. Entonces, 7542 120. ¿Quién la hizo? ¿Cuánta corriente le dieron? 62.83. ¿Cuánto? 62.83. Perfecto, 62.83 amperios. Necesitaríamos un taco de ¿cuánto? Entonces, el breaker siempre tiene que ser, lo ideal es que tuviéramos como en España diferenciales, que son como los guardamotores, que yo le puedo cuadrar la corriente, pero acá por cuestiones de fábrica, de comercio, tenemos unos tacos con unos rangos de voltaje y nos toca utilizar siempre eso porque no tenemos en el mercado más que utilizar. Entonces utilizaríamos un taco de 70, ¿no? 70 amperios. Correcto. Al utilizar ese taco de 70 sería el totalizador, ¿no? Ese sería el taco totalizador. Y cada circuito le podemos mandar máximo 20 amperios, cada ramal. Cada ramal, anotemos eso, lo podemos mandar máximo de 20 amperios por ramal. Entonces, ¿cuántos ramales tendríamos en este circuito? Podríamos pensar que tendríamos 3 ramales, ¿no? 2 de 20, 2 de 20 y 2 de 15 podría ser, ¿no? 2 de 20 y 2 de 15, para que no nos quede la carga tampoco tan bajita para el taco de 15. Vamos a meterle un taco a la entrada, un totalizador, le vamos a meter un totalizador de 70 amperios y vamos a hacer ramales de 20 amperios. Esos ramales de 20 amperios, entonces, para que no nos quede el taco tan bajito, porque nosotros no podemos darle un taco de 15 amperios a un consumo de 1 amperio, porque se demoraría más en switchar. Ese es el problema de los tacos. Si yo le mando un taco muy alto, él se demora mucho en switchar y eso genera problemas, puede ser peligroso para que la persona se electrocute. Entonces, simplemente lo que hago yo es entonces mandar un breaker, un disyuntor o un taco que llamamos un breaker de 20 amperios. Cada ramal máximo 20 amperios. Si hacemos la distribución, pues nos quedarían 2 tacos de 20 amperios. ¿Listo? Eso serían 40 amperios. Y nos quedarían 2 tacos para distribuir 22.83 amperios. 22.83 amperios. 22.83 amperios. ¿Cómo mandaríamos? Eso quiere decir que acá tendríamos una carga de aproximadamente de 12 amperios, aproximadamente de 12 amperios, de 13 amperios aproximadamente. 22, 13 por 3, 13 por 13, 26, 11 por 11, 22, 12 por 12, 24, 12 amperios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no le mandamos 3 tacos de 20 y un taco a 1 amperio que nos quedaría? Mire, nos quedarían 2 amperios, 2.83 amperios en un solo taco. No, señor, porque como vamos a utilizar tacos de 15 amperios, ese se me demoraría mucho para switchar. Entonces yo más bien le mando tacos de 15 amperios, pero dividiría la carga en cargas aproximadamente de 12 amperios. ¿Qué quiere decir? Cuando ese taco va a actuar, este taco va a disparar mucho más ligero el taco de 15 amperios que si le mando un taco de 2.83 amperios. Eso no es adecuado. Entonces, por eso los dejo distribuidos en 2 tacos más. Esa casa tendría 4 tacos, el breaker principal y 4 disyuntores más, 4 tacos más, 2 tacos de 20 y 2 tacos de 15. Entonces 2 tacos de 15 amperios, 2 tacos de 15 y 2 tacos de 20. Ahí me quedaría bien distribuido porque estos 12 amperios, como les digo, me permiten que estos 2 switches se disparen más fácil porque tenemos 12 amperios que son mucho más cercanos a 15. Y no mandarle un taco de 20 para que me queden un taco de 2.83, mala cosa. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen ahí, por favor? ¿Quién tiene alguna pregunta? Profe, aquí en el chat hay una pregunta. Mire, un circuito independiente va neutro y fase desde la caja a la cocina por tubería independiente. ¿Habla conmigo? Pregunta nuestro estudiante Darío.
Bueno, de que vaya por un circuito, por caja independiente, por tubería independiente no es necesario porque, como les digo, en residencial tenemos una ventaja y es que los potenciales son muy bajos. Puede ir por la tubería. Hay unas tablas, lo máximo que yo debo mandar pueden ser unos 5 cables en una tubería de media, de 3/4 de pulgada, de media pulgada es la cosa. Entonces, perfectamente en una caja, en una casa de las pequeñas, casa unifamiliar, yo puedo mandar perfectamente todos los cables por las tuberías porque son realmente muy pocos los cables que van a ir. Pero lo que sí es obligatorio es que tiene que ir fase y neutro, desde la caja de distribución hasta el motor, hasta la ducha, hacia el calentador de agua. No deben haber empalmes. Que si esta tubería debe ser metálica o en PVC. No. La tubería metálica solamente se utiliza para manejarla a la vista. O sea, lo que realmente nosotros hacemos con la tubería MT es manejarla a la vista. Precisamente por eso es metálica. El problema es que nosotros necesitamos tubería metálica en una casa, con la tubería PVC es suficiente, porque por eso nosotros le instalamos una belleza que se llama alambrón. Ese aparatico que le metemos acá desnudo, el cable desnudo, ese cable va equipotenciando el neutro, venga, dibujamos la caja de distribución. Entonces, esa es otra cosa importante. Esa caja de distribución iría así. ¿Qué otra pregunta interesante, profe? Mire, el porcentaje sobre dimensión para un cable. Pregunta nuestro alumno Aram. Bueno, sobredimensionarlo solamente cuando tenemos motores, en caso de industrial ya. Por ejemplo, una licuadora realmente lo que aumenta la corriente en un motor es más o menos 5 veces la corriente de marcha. La corriente de marcha se llama corriente de run, corriente de marcha en inglés, run. Esa corriente puede ser, por ejemplo, pongámosle 1 amperio. Y la corriente de arranque, que es start, esa corriente es aproximadamente 5 veces la corriente de marcha. Entonces, ¿qué quiere decir? El motor de la licuadora realmente consumiría 5 amperios en el momento de arrancar. Es una corriente supremamente baja. ¿Por qué? Porque el cable más delgado que nosotros utilizamos, podemos utilizar en electricidad es 14, pero por norma se puede utilizar 14, pero por utilización se puede utilizar más bien todos en 12, porque una fase que llega en 12 y se devuelve en 14, pues ¿qué objeto tiene eso si lo mismo que entra es lo mismo que sale? Si yo tengo una fase que me lleva a la corriente y un neutro que me la retorna, entonces el neutro ¿cuánto va a consumir? ¿Cuánto va a transportar? 5 amperios. ¿Y el neutro cuánto va a devolver? 5 amperios. Entonces, ¿por qué va a bajarle el calibre? Si ella me va a hacer el retorno exactamente los mismos 5 amperios. Entonces, no hay necesidad de sobredimensionar. Simplemente con un 12, por ejemplo, si consumiera 1 amperio, con un 12 es suficiente. Supongamos que vamos a mirar los 2200 vatios de la cocina, pero es que la cocina no tiene motores, son parrillas, y las parrillas son más resistivas que inductivas, porque la parrilla no tiene bobinas como un motor. Entonces no hay necesidad de sobredimensionarla, porque lo que va a pasar es que ella cuando prende no va a generar un pico de voltaje como un motor. Entonces simplemente miremos 2200 vatios, que es lo que tenemos acá en la estufa. 2200 vatios, y lo dividimos con estos monofásicos carrocitos, entonces lo dividimos entre 120. Entonces, ¿quién me dijo? ¿Quién me ayudó con la calculadorcita? Profe, me parecería interesante dejar acá un ejercicio con los estudiantes actuales y futuros estudiantes para que lo pudiéramos hacer de hoy en 8, que ellos hicieran la tabla de cargas. Sí, señor. Hicieran como la tabla de cargas y de hoy en 8 miraríamos a ver si esas casas en donde ellos habitan está bien calculada o no. Perfecto, ese es un ejercicio que solemos hacer en clase, claro que sí. Ustedes cogen su casa, primera parte de la tarea, entonces simplemente ustedes cogen su casa y lo primero que ustedes van a hacer es mirar la carga de todos los elementos que tienen ustedes montados en la casa. Venga, miramos donde, acá tenemos esto. Eso. Entonces, bueno, lo primero que ustedes deben hacer, tarea, es muy sencillo, es muy bonito para darme cuenta si mi casa está bien alambrada.
Lo primero que yo debo hacer es coger todos los aparatos electrodomésticos y mirar el potencial. ¿Cuántos bombillos hay? ¿Qué licuadora, qué potencia tiene la licuadora? La potencia de la licuadora realmente es muy bajita porque es un motor supremamente pequeño. El calentador del agua, la ducha, si es una ducha monofásica, ella consume más o menos 3000 vatios. Entonces yo anoto esos valores. Lo primero, sacar todos los vatiajes de cada elemento de la casa. Como tengo una tensión que ya está establecida por Codensa, que son 120 voltios, pues simplemente yo la divido y me da exactamente el valor de la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo miro los tacos, yo llego y cojo la caja de distribución y empiezo a hacer la prueba. Entonces yo llego y cojo la caja de distribución y empiezo a bajar tacos. Si hay 3, 4 tacos, entonces yo empiezo a mirar cada taco de cuánto está diseñado. Por ejemplo, que acá tenga 15 amperios, está diseñado con uno de 15 amperios. Pero ¿qué hago yo? Yo puedo verificar si es verdad eso, si realmente cumple la norma. Entonces yo cojo el taco y lo miro. Si está de 15, entonces yo miro y apago el taco. Esto viene de la calle acá. Esto está acá equipotenciado acá por arriba y por debajo sale a suministrar. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cojo todas las cargas, sumo todas las cargas de la casa. Luego cojo yo taco por taco y voy mirando qué se apaga y voy mirando cuánta carga efectivamente tiene cada taco. Cuánta carga. Luego yo calculo la corriente por cada ramal. Entonces yo miro acá que, por ejemplo, si me apagaron 3 bombillos, se apagó la lavadora, se apagó, entonces yo miro qué corriente y miro si en realidad el cálculo está hecho de manera correcta. Hay otra cosa también muy importante, yo puedo mandar mi lavadora, como es un motor, esa es una cosa que se nos escapaba, un motor, ese motor generalmente es de 1/5 de caballo, eso no tiene mayor cantidad de fuerza, un cuarto de caballo, medio caballo, por ejemplo, puede tener un motor de esos. Entonces vamos a mirar para calcular el motor cómo lo haríamos. Entonces, se nos olvidaba la lavadora. Listo, lo que tenemos no tenemos lavadora, entonces ya tenemos claro inicialmente qué haríamos. Pero entonces miremos un caballo de fuerza para volverlo a la parte eléctrica. Entonces, un caballo de fuerza, un HP, equivale a 746 vatios eléctricos. Entonces, para hacer la conversión, ¿por qué se trabaja en caballos de fuerza? Porque este es el trabajo mecánico. Si ellos no dan caballos de fuerza es porque es el trabajo mecánico, tengan en cuenta eso. Eso no se le dice caballo de fuerza por molestar, es porque ahí estamos teniendo en cuenta el trabajo mecánico. ¿Qué hace un caballito? Mecánicamente mueve una carreta, la arrastra. Entonces ellos hicieron exactamente lo mismo, le colocaron caballo de fuerza, pero eléctricamente eso vale 746 vatios. Entonces, si yo les vamos a mirar en una lavadora y tiene un caballo de medio caballo de fuerza, ¿quién me dijo cuánto es la potencia eléctrica? Medio HP. Entonces la potencia eléctrica, eso sería 746. Mitad de 7, 3. Mitad de 14, 373. y mitad de 6, 3, perfecto. 373 vatios. ¿Y vatios qué es? Potencia eléctrica. Si se dan cuenta que vamos aclarando términos, ¿no? Potencia eléctrica activa, consumida. Entonces, en este caso, imagínense ustedes, vamos a hacer el cálculo de la corriente. ¿Qué corriente consume ese motor? ¿Quién me dice? Si vamos a trabajar con una monofásica, 2 hilos, fase neutro, 120 voltios, ¿cuánto sería? ¿Quién me dijo? 746, 773, 373 dividido 120. Eso no es nada, eso realmente es un consumo de corriente bastante bajito. 3.10. ¿Cuánto? 3.10. 3.10. Imaginen ustedes. 3.10 amperios. 3.10 amperios. Es muy bajitico, o sea, realmente el consumo. Y si lo mandamos en el momento de arranque, consume 5% más. Entonces consumiría en el momento de arranque 5 por 3, 15 amperios. 15.5 amperios. Es bastante bajitico. 15.5 amperios. Y si le mandamos un alambre 12,
pues ahí no hay ningún problema porque el alambre 12 nos puede trabajar a 20 amperios sin ningún problema. Entonces, esa lavadora, ¿por qué la podríamos nosotros mandar en un circuito independiente? Precisamente por lo mismo. Miremos una cosa, que los circuitos eléctricos se hacen es para la comodidad del ser humano, porque hay gente que me menciona la norma como si fuera la última palabra, y eso es pura pajarilla, pura paja, porque la norma no se hizo para, hay que tener normas, no, la norma se hizo para la comodidad de las personas. El RETIE se hizo para que la persona pudiera trabajar mejor. Entonces, si yo puedo independizar mi lavadora porque se me dañó y se me va a pagar toda la casa, pues bacano. Y si necesito trabajar, arreglar la lavadora y necesito colocarle un taco aparte, pues mejor. Entonces yo podría mandar también la lavadora en un taco independiente, porque eso me evitaría problemas en caso de que haya una electrocución en la lavadora, haya un problema eléctrico. La carga es considerable, 1500, 2000 vatios, dice la norma, pero no es necesariamente obligatorio. Yo puedo mandar una toma a mi lavadora para que mi lavadora quede completamente independiente del sistema eléctrico de la casa. Se me apaga la lavadora y se me apagó la escoba, se me apagó, no, qué incomodidad. La norma no está para estorbar, sino para mejorar, para ayudar y no para resolvernos un problema. Profe, ¿Quién tiene alguna pregunta? Edwin José Romero pregunta que cuál es el máximo de circuitos colocando un break de 20 amperios. Pues precisamente, el máximo se tiene en cuenta la carga para distribuir de manera equitativa la carga, sobre todo en sistemas trifásicos. Hablemos de 20 amperios por ramal, máximo, 20 amperios por ramal. 20 amperios por ramal, ¿por qué? 20 amperios por ramal, ¿cuánto vatiaje nos va a dar? Calculemos la potencia. 20 amperios por 120, ¿cuánto nos daría? 2400 vatios, ¿no? Eso es harto, ¿no? Ya es una potencia considerable trabajar con 2400 vatios por línea. Entonces, pero a nivel doméstico, a nivel residencial, ¿sí se usa un break de 20 amperios? 20 amperios, máximo, por ramal. Máximo, y mínimo. Máximo por ramal. Y mínimo. 20 amperios máximo por ramal por comodidad también, ¿no? ¿Y mínimo cuánto? No. Nosotros estamos supeditados a lo que hay en el comercio, que son 15 amperios. 15 amperios es lo mínimo que uno consigue de comercio, ¿no? Sí, lo que uno consigue. Lo ideal sería lo de los españoles, tener diferenciales. Pero acá en Colombia no están autorizados los diferenciales. Entonces, nosotros aquí tenemos... porque la norma es la que nos deja trabajar o no nos deja trabajar. Y el inspector RETIE nos va a llamar la atención porque nosotros no podemos utilizar elementos de España, porque nosotros tenemos nuestros breakers propios de acá del terreno. Entonces, lo ideal sería un diferencial que yo pudiera calibrarle exactamente 14.5 amperios. Tenemos acá en este webinar a Enrique, que se conecta de Argentina, Osvaldo de Ecuador, José Sosa de España, tenemos también a Javier Chacón de Estados Unidos, Cristian Caso de Perú. Si tienen de pronto algo que decirnos con respecto a la normatividad que hay en ese país, estaría bueno mirarlo. Perfecto, sí, que nos colaboraran. Igual nuestros RETIES, todos los RETIES realmente de América, la mayoría están inspirados en el RETIE americano. Nuestro RETIE colombiano está inspirado en el RETIE venezolano y el RETIE venezolano está inspirado en el RETIE americano. Entonces nosotros somos gringos. Exactamente. Todo lo que es América Latina, a excepción de España, todo lo que es América Latina está regido por la norma de Estados Unidos. La norma faltaría Argentina y Argentina. Hay Argentina, sí. Sí, Argentina sí está por fuera. Argentina o en Brasil están regidos por norma europea. Ellos manejan, por ejemplo, Argentina maneja 220 voltios, 208 voltios o 220 voltios en su monofásica. Eso es un problema. Ellos manejan la monofásica. Acá nos está aportando el compañero en Argentina, que en Argentina exigen un disyuntor de protección. Sí, señor. Sí, el asunto es que como ustedes manejan unos voltajes tan altos, una tensión tan alta, el problema es que ustedes manejan un peligro mucho más evidente, por decir algo, para hacer uso en el baño, en las zonas comunes, en las zonas húmedas. Y al haber zonas húmedas con ese problema,
tenemos un lío gravísimo que es que la persona se puede electrocutar con mucha más facilidad, sabiendo muy bien que lo que no nos mata a nosotros es el voltaje, pero si yo les hago un ejemplo en la clase y es una pistola pequeña, de las que manejan las mujeres, con la que mataron a Pedro Navajas. Esa pistola es pequeñita, esa pistola tiene una bala supremamente pequeña. ¿Qué me mata a mí de una pistola de esas? La aceleración que lleva la bala. Rompe, aunque es pequeñita, es una pequeña corriente, diríamos un alfano eléctrico, pero rompe los tejidos, pero es una bala muy pequeña. O sea, el problema de la tensión es que con alta tensión y bajas corrientes igual me va a hacer daño. Bueno, sí, acá nos aporta también Francisco Morán, que se conecta desde México, que también exigen en México que el electricista esté certificado, igual que acá en Colombia, ¿no? Ah, perfecto, sí, claro que sí. El problema, lo que yo les comento a todos los que nos están escuchando ahorita, es que la electricidad tiene muchos mitos, muchas mentiras, y una de esas es que cualquiera puede ser electricidad, cualquiera puede ser electricista, eso es mentiras. Una persona tiene que tener las dos calidades para trabajar electricidad obligatoriamente, dos calidades que se llaman apto. ¿Una persona ciega trabajaría electricidad? De ninguna manera. Porque como las personas en todas partes del mundo hacen sus conexiones eléctricas, una señora coloca una toma, entonces por eso es electricista, eso es completamente mentira. Entonces una persona debe ser apta. ¿Apta qué quiere decir? Que cuente con los elementos mecánicos, físicos y... Quiere decir, debe tener dos brazos, dos manos, por ejemplo. Debe tener dos manos, debe tener una visibilidad buena. Puede que no necesariamente tenga los dos ojos, pero sí tiene que observar muy bien, ¿no? Ver bien. Porque nosotros todo lo que hacemos en electricidad lo hacemos con el sentido de la vista. Tiene que tener sus dos pies en perfectas condiciones. Y otra cosa que lo hace apto es que tiene que tener un estado de ánimo, un estado completamente viable para poder trabajar. Imagínense ustedes que una persona iracunda le guste trabajar electricidad. Ustedes se darían cuenta, podrían ustedes pensar, una persona con ira trabajando electricidad, esa persona no es apta. Una persona que no es paciente para trabajar electricidad debería buscar trabajar en otra cosa diferente, zapatería, carpintería, en otro oficio diferente que no fuera la electricidad, porque la ira es uno de los inconvenientes mayores cuando yo voy a trabajar electricidad, o la desconcentración. Una persona que sea perfeccionista no puede trabajar electricidad, no debe trabajar electricidad. Porque y los borrachines tampoco, uno puede no trabajar en guayabado, que llamamos aquí en Colombia. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si una persona no está apta, no tiene las condiciones físicas para trabajar, no debe trabajar electricidad. Una persona sin sus dos manos, una persona con un estado de ira, con un estado de alicoramiento, de drogadicción, con un estado de ánimo que no corresponde. Una persona que es autodepresiva, ¿cómo va a trabajar electricidad? Ella misma se puede matar sola, se puede hasta suicidar ahí con los cables. Entonces, acá dice que en Perú y Bolivia también manejan la norma europea. Exactamente. Y Oscar pregunta que perfeccionista en qué sentido, que no entendió ahí en ese término. Bueno, el problema es que nosotros yo hago mantenimiento eléctrico, mantenimiento en todos los niveles de aire acondicionado, refrigeración, mantenimiento eléctrico, mantenimiento electrónico. Y una de las cosas que más le hace a uno falta cuando uno tiene un problema y no lo logra solucionar es la paciencia. Ese es un fruto, como dice la Santa Biblia, del Espíritu. Si uno no tiene paciencia para sacar un daño, uno no sirve como técnico. Un técnico debe ser muy paciente, uno tiene que ser como el agricultor, que tiene que esperar hasta que la preciosa semilla dé fruto, dice la Santa Biblia. Y si uno no tiene paciencia en electricidad, es mejor que no trabaje. El perfeccionismo va de acuerdo, me enfoco más a la parte de la intranquilidad. La persona no sabe aplicar el método científico para hallar una falla, no sabe encontrar un error, se desespera cuando las cosas no le salen al antojo, y uno tiene que tener mucha paciencia porque hay cosas que toca analizarlas con mucho cuidado. En el mantenimiento eléctrico hay que hacer muchas deducciones, hacer mediciones,
hacer una carta de toma de datos y hacer un análisis muy serio de lo que está pasando en la red. Y si yo tengo mucha impaciencia, pues realmente eso no me puede ser. Ser perfeccionista, claro que sí, es bueno, pero el perfeccionista por lo general es una persona que se descompone con facilidad. Si las cosas no le salen, tira las cosas y las deja abandonadas y no vuelve a trabajar. Entonces eso no corresponde, ¿no? Correcto, profe. Profe, sí, realmente este tema da para hablar mucho más, ¿no? Pero sí, señor. Vamos a hacer otra sesión de en 8 días para que estén atentos y podamos seguir como la segunda parte. Ahí les escribí la tarea en el chat para que la hagamos y tengamos listo pues, de pronto para que exponga cada uno sus dudas o inquietudes con respecto a esta inspección. Entonces, la tarea sería más como una tarea no de electricista, sino de inspección. Ustedes van a inspeccionar cómo está instalada su casa y vamos a analizar si está bien instalada o no. Perfecto. No sé si alguien tenga más preguntas de la clase. Compañeros. Bueno, bien, entonces, de todas maneras vamos a estar en comunicación. Estamos haciendo una base de datos internacional en estos temas que nos compete, que son de electricidad, electrónica y telecomunicaciones. Felicitaciones, mi profe, estuvo muy amena la clase, se nos alargó un poquito porque era de 1 hora, llevamos 1 hora y 40 minutos, pero lo importante es que mantengamos esta motivación. Entonces, bueno, perfecto. Sí. Sí, señor. De hoy en 8 a las 2 nos volveremos a conectar. Voy a enviarles información al correo que reportaron y vamos a hacer un WhatsApp para amenizar todos estos temas de formación. Muchas gracias a todos, muchos éxitos, gracias profesor Néstor. Bueno, muchas gracias a los compañeros que entraron que no son de Colombia y bienvenidos pues a este nuevo grupo que estamos realizando acá de investigación en la parte eléctrica. Éxitos a todos. Bueno, muchas gracias. Muy vale. Si les puedes regalar el correo electrónico acá a unos compañeros por el chat. ¿El correo electrónico mío? Sí. Bueno, sí. Néstor Montenegro, o necesariamente por el chat, o se lo dicto. Mejor que lo escribas, profe. En el chat, ahí en la página del chat que tenemos ahí abierta, ¿no? Néstor Montenegro. Néstor Montenegro @, gmail.com. Gmail.com. Ahí se los acabo de enviar, muchachos. Listo, bueno, sí, ahí estamos en comunicación. Bueno, bye bye. Muchas gracias. Goodbye.